todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Monseñor Rubén Salazar nació en la ciudad de Bogotá el 22 de septiembre de 1942. Fue ordenado presbítero el 20 de mayo de 1967. Adelantó sus estudios de teología en la Universidad Pontificia de Roma y es también licenciado en Sagradas Escrituras del Instituto Bíblico de Roma. Entre su recorrido pastoral por la Iglesia Católica Colombiana, se destaca por haber sido director del Departamento de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, obispo de Cúcuta, arzobispo de Barranquilla, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Conozcamos más del luchador entrañable por el derecho a la vida, se declara en contra del aborto y rechaza todo tipo de violencia. Así es, Monseñor Rubén Salazar, nuestro invitado de hoy en Faro en la Noche. Bienvenidos. Le agradecemos muchísimo a nuestro invitado de hoy, que no solo es invitado, es de la casa, Monseñor Rubén Salazar, quien es el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal. Él siempre, en el ajetreo de la asamblea, nos regala un tiempito para contarnos todo lo que ha sido la experiencia de la asamblea de obispos que se reúne aquí en la sede del SPEC. Excelencia, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este ratico con el canal Cristovisión. Muchas gracias a ti por invitarme siempre y por permitirme compartir con ustedes, los televidentes, los cristovidentes, compartir con ustedes las impresiones de la asamblea, del trabajo que se está haciendo. Es siempre importante este diálogo con ustedes que nos siguen permanentemente porque son miembros de la iglesia y sienten la iglesia como propia, porque lo son. El canal Cristovisión ha transmitido una serie de resúmenes de lo que ha sucedido en la asamblea. ¿Cómo ha sido la asamblea de este año, de este semestre? Esta asamblea ha sido un poquito extraña porque ha mezclado dos temas que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que explican también, y esto es interesante, la amplitud enorme que tiene el ministerio episcopal. Uno pensaría que ser obispo es solamente estar pendiente de algunas pequeñas cosas, y no, en realidad ser obispo implica meterse en muchos asuntos y muy disímiles, muy diferentes los unos de los otros. En esta asamblea, por ejemplo, hemos hecho primero un taller sobre todos los retos que plantea la minería y los desarrollos mineroenergéticos del país en este momento. Y luego nos hemos metido dentro de la vida interior de la iglesia a analizar lo que podrían ser las normas complementarias en el derecho canónico. ¿Qué significa? Bueno, explico un poco las dos cosas. En primer lugar, ¿por qué nosotros hablamos de minería? ¿Por qué tenemos que meternos nosotros en asuntos que aparentemente nada tienen que ver con nosotros? La respuesta es clara, es porque la minería y muchas otras cosas de lo que están sucediendo en el país afectan las comunidades, afectan las personas. Y la iglesia es fundamentalmente aquella que vela por la dignidad de las personas. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ama a cada una de las personas humanas. Y por lo tanto la iglesia ha recibido la tarea de amar también a todas y cada una de estas personas y por lo tanto de velar por ellas, de cuidarlas, de estar como atentos a darnos cuenta de todo lo que pasa alrededor nuestro para que las comunidades, las personas no sufran. Esto lo expresó el Papa muy hermosamente en el mensaje que nos dio ahora en la visita al Límina al primer grupo de obispos. Nos dijo, continúen vigilando atentamente sobre todo aquello que pueda, no me acuerdo exactamente el término que usó, pero la idea era sobre todo aquello que pueda atentar contra la persona humana. Continúen haciéndolo. Preocúpense sobre todo por los marginados, por los pobres, por los indigentes, por los que no tienen voz. Entonces, esa es la tarea de la iglesia, estar atenta
Ahora, en el país, en este momento, pues se están produciendo unos cambios muy profundos, más de lo que uno en primer momento pudiera darse cuenta en el campo de la economía. Colombia había sido un país que prácticamente no se había movido mucho en los términos de desarrollo. Se hablaba siempre de que Colombia era un país en vías de desarrollo, pero en realidad nosotros estábamos bastante estancados bajo muchos aspectos. En Colombia no sucedía nada importante en el campo del desarrollo, no solamente económico, sino también social, legislativo, etc. Pero los últimos años han sido intensos en cambios. Yo pienso que la Colombia de hoy, si se compara con la Colombia de hace 20 años, es una Colombia muy diferente. Y todos estos cambios, indudablemente que plantean situaciones difíciles, porque los cambios no se dan sin dolores, sin traumatismos, sin ciertas cosas que podríamos nosotros decir en un momento dado son como atentados contra la realidad que se vive, ¿no? Esto ha pasado en el campo de la minería. De un momento a otro, Colombia se descubrió como un país rico en hidrocarburos, rico en minerales. Y de un momento a otro, y esto coincidió un poco con todo el boom minero del mundo entero, por lo que precisamente hoy en día para la tecnología se necesitan cada vez más metales, minerales, etc. Entonces, de un momento a otro, el presidente Santos nos hablaba de que uno de las locomotoras del desarrollo colombiano es la minería y todas las fuentes de energía. Entonces fue como un darnos cuenta de una realidad que de pronto hasta ahora sabíamos que existía, pero como que nunca le habíamos puesto suficiente atención. Sabíamos que existía Ecopetrol, que había una producción petrolera, que había campos petroleros, que había unas empresas multinacionales haciendo perforaciones para poder descubrir nuevos pozos. Sabíamos que había minas porque de vez en cuando había un accidente en una mina y nos enterábamos por la prensa de que había muerto un minero o 3 mineros o 10 mineros, pero era una cosa como marginal. Veíamos a Venezuela y a Ecuador como potencias petrolíferas, pero nosotros como que considerábamos que a nosotros no nos había tocado. Para sorpresa de todos nos dimos cuenta de que Colombia es un país riquísimo, riquísimo, y que por lo tanto valía la pena ponerle atención al aspecto de los hidrocarburos y valía la pena ponerle atención a la minería. Y como siempre nos pasa a nosotros, nuestra legislación en este campo es una legislación atrasada. Es una legislación que no tiene en cuenta la situación actual ni la posible situación futura. Y entonces se nos plantea que no tenemos como las armas legales suficientes para poner orden en el campo de la minería. Y entonces el panorama que surge de una visión general del país en este campo es el de un desorden impresionante. En este momento se está haciendo cualquier cantidad de cosas en el campo de la minería y los hidrocarburos, pero dentro de un gran desorden. Y ese gran desorden ha causado y está causando y seguramente seguirá causando muchos daños. Daños ecológicos, porque hay una cantidad de recursos hídricos, por ejemplo, de recursos forestales que se están agotando, y sobre todo daños sociales, porque ha habido comunidades desplazadas, porque no se tiene en cuenta suficientemente la vida de las comunidades para empezar la explotación de una mina o de un pozo petrolero, cambios también sumamente fuertes que han afectado terriblemente la economía de ciertas regiones, porque al lado de un cierto progreso económico surgen también toda una serie de lacras sociales, etcétera. Es decir, la situación, cuando la miramos nosotros, como lo ha hecho Pastoral Social en un estudio interesante que hizo acerca de los impactos de la minería en las diferentes diócesis del país, y considerando un poco también todos los análisis que han salido últimamente en el país, nos damos cuenta de que la minería en este momento está en un momento crítico. Es decir, o se pone orden en este momento y se logra que verdaderamente el desarrollo minero en el país se haga respetando la naturaleza, respetando las comunidades y buscando un verdadero desarrollo, un desarrollo integral de las personas, o vamos a un caos cada vez mayor en este campo. Colombia siempre ha sido un país agrario. Se destacaba, pues, digamos, por la
la importación de muchos productos, la exportación de algunos productos a nivel agrario y algo ganadero. Esta fuerte presencia de lo minero en el país, además de afectar los recursos naturales, también mira como una intervención muy fuerte de empresas del exterior, las empresas que no son de nuestro país, que tienen la tecnología para poder meterse en los socavones, sacar gas, carbón, oro y demás. ¿Cómo ven los obispos, digamos, esa presencia tan importante de empresas y países países que vienen a negociar y a sacar esos recursos? ¿Cómo lo ven? Ese es un arma de doble filo, ¿no? Nosotros, como tú lo has dicho, no tenemos la tecnología suficiente para un desarrollo minero o minero energético suficiente. Nosotros no tenemos esa tecnología. Nosotros hemos sido o somos un país atrasado tecnológicamente. Además vivimos en un mundo globalizado, donde son las grandes multinacionales las que están haciendo prácticamente las grandes exploraciones, los grandes movimientos económicos. Entonces la presencia de las multinacionales en este campo es casi inevitable. El problema es cómo el país maneja esa presencia. ¿Cuáles son los convenios que se hacen con estas multinacionales? ¿Cuáles son las políticas que debe tener el país frente a estas multinacionales? Por ejemplo, en algún análisis se decía que a veces lo que las multinacionales invierten en el país es mínimo en comparación de todo lo que sacan del país. Además, tenemos nosotros un problema muy serio en este campo de la minería, y es que no tenemos tampoco la tecnología para hacer que estos minerales que se extraen sean trabajados, elaborados, utilizados en el país, de tal manera que no solamente seamos exportadores de materia prima, sino también que tengamos una manufactura, es decir, toda una elaboración de lo que se hace con estos minerales. Eso también plantea para nosotros un problema sumamente serio, porque significa entonces simplemente que los minerales se extraen y se sacan, pero no somos capaces nosotros en el país de extraerlos y hacerlos útiles, para lo cual se necesitan y por lo cual están subiendo tanto de precio. Es decir, nosotros estamos frente a una situación de desventaja, precisamente porque no nos hemos preparado para esto, no estamos preparados. Precisamente usted plantea un tema que es muy serio, no estamos preparados. Hay un discurso como muy importante de abrir escenarios comerciales con otros países, con otros continentes, pero ese discurso no se ve igual de coherente en la construcción de la infraestructura de nuestro país. Frente a ese tema de la infraestructura, pues todo esto hace que cada día quedemos más al borde o a expensas de estas empresas que son las que pueden tener la infraestructura, la maquinaria y todo lo demás para poder hacer cosas en el país. El desarrollo infraestructural de nuestro país, ¿usted lo ve en vías de desarrollo o lo ve más bien estancado? Pues no sé, cuando uno se da cuenta de lo que es el desarrollo de infraestructura en otros países desarrollados, pues yo tengo que ir con frecuencia a Italia, o mejor a Roma, por cuestiones del trabajo y la relación con la Santa Sede. Cuando uno ve las autopistas italianas, autopistas de hace 30, 40, 50 años, cuando uno se da cuenta de cómo tienen una infraestructura impresionante alrededor de las ciudades, en fábricas, etcétera, en industrias, entonces uno constata cómo estamos nosotros de atrasados en este campo. Por ejemplo, para hablar de una infraestructura evidente que es la vial, nosotros no tenemos carreteras prácticamente, nosotros no tenemos carreteras. Tenemos unos carreteables que son tremendamente frágiles, por eso el invierno hace tantos estragos en el país, porque realmente nosotros no tenemos unas carreteras suficientemente fuertes, bien hechas. Ahora en la visita al Límina que tuvimos en junio, en la visita que hicimos al Santo Padre en Roma, fuimos un domingo en peregrinación a Asís. Y por supuesto nos fuimos en bus de Roma a Asís. Son unas 2 horas. Muy bien, uno se da cuenta allí cómo esas autopistas son
túneles, viaductos, túneles, viaductos, túneles, viaductos, precisamente para que sean autopistas, para que no sean unas carreteritas que van haciendo todas las curvas de la montaña o las curvas del río, bajando a las depresiones geográficas, después encaramándose por pequeñas lomitas. No, eso es una autopista, o sea, un automóvil puede ir prácticamente como si el terreno fuera perfectamente plano, y por lo tanto puede ir a una velocidad constante y puede tener un movimiento calculado, que se pueda calcular el tiempo, etcétera, en gasto de combustibles, etcétera. Aquí no, aquí nosotros no pensamos ni en viaductos ni en túneles. ¿Cuántos años hace que se está hablando del famoso túnel, por ejemplo, de la línea? Ahí está, ahí está. Días pasados leímos que lo habían parado por tercera vez, por problemas ecológicos. ¿Y qué túneles hay en el país? Cuando aparece un pequeño túnel, todo el mundo le parece que está ante la octava maravilla del mundo, ¿no? Por ejemplo, los túneles a Villavicencio, la carretera Bogotá-Villavicencio, o el famoso túnel de Santa Fe de Antioquia. Pero esas son cosas mínimas que debería, en un país montañoso como Colombia, pues debería ser obvio que nosotros tuviéramos carreteras estupendas como las hay, por ejemplo, en los Alpes italo-suizos, franceses, en los Pirineos, por ejemplo. Son carreteras magníficas atravesando montañas en situaciones muy parecidas a las nuestras, pero hechas verdaderamente con toda la tecnología. Nosotros desafortunadamente estamos muy atrasados en este campo. Pero la pregunta surge es, ¿qué tiene que ver la Iglesia con eso? Al fin y al cabo, pues estas son cosas técnicas y estas son cosas que son responsabilidad del gobierno y de las personas que están al frente de todos estos desarrollos económicos. La respuesta es, siempre que esto afecte a nuestras comunidades, siempre que esto afecte a las personas, siempre que esto afecte la vida de una manera o de otra, nosotros tenemos que estar allí. Porque el Señor nos ha puesto como defensores de la vida. Cristo nuestro Señor definió su misión diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nuestra tarea es eso, es la de estar siempre velando para que nuestras comunidades tengan vida. Y una parte fundamental de la vida es lógicamente el desarrollo económico, porque el desarrollo integral de las personas supone también un desarrollo económico, que las personas puedan tener todos los medios económicos suficientes para poder tener una vida digna, para tener acceso a todos los derechos. Por ejemplo, en estos días que hemos hablado de esta problemática, pues se ha hablado del problema de las grandes hidroeléctricas que se están construyendo en el país. Pero al mismo tiempo constatábamos de que había muchísimos pueblos, muchísimas veredas, sin luz, sin agua. Es decir, hay unos desequilibrios demasiado fuertes. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar listos allí como a abogar por todos aquellos que no tienen nada en medio de una aparente o no aparente, en medio de una real riqueza, pero que no sabemos tampoco explotar y que se nos puede volver un arma contra nosotros, porque destruimos nuestro mundo, destruimos nuestra geografía, destruimos todo lo que tenemos, pero al fin y al cabo no somos capaces de hacer que esa riqueza inmensa se convierta en un desarrollo integral para la nación y por lo tanto para todos y cada uno de los colombianos. Haremos una pausa y seguiremos conversando con Monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal. El otro tema que está tratando la conferencia son las normas complementarias. ¿Por qué es necesario normas complementarias en la Iglesia? Si existe el derecho, si cada diócesis, digamos, coloca algunas normas. ¿Por qué la conferencia coloca unas normas complementarias? A ver, porque precisamente el derecho pide a las conferencias episcopales que complementen aspectos del derecho que son muy locales, que responden a necesidades muy concretas y que por lo tanto un derecho universal pues no podría legislar, porque son normas que vienen a llenar necesidades locales. Ahora, yo pienso que para poder tratar este tema habría que empezar por decir por qué hay derecho en la Iglesia, por qué hay una serie de normas. Yo pienso que todos ustedes, queridos televidentes y cristovidentes,
han oído hablar de derecho canónico y por lo tanto han oído hablar de que en la Iglesia hay toda una serie de normas que rigen y que por lo tanto nosotros todos, los cristianos, los miembros de la Iglesia, estamos obligados a observar. Durante muchos siglos no hubo derecho canónico como un código, sino que era la costumbre, era la tradición, la que imponía las normas, las leyes. Lo que se había hecho siempre y se veía que eso era adecuado, pues se mantenía. Pero en 1917 se hizo un esfuerzo muy grande para codificar las grandes tradiciones normativas de la Iglesia y presentar un código de derecho canónico. Eso fue en 1917. Pero con el Concilio Vaticano II se vio la necesidad de hacer una revisión profunda del código y sobre todo darle como una finalidad pastoral mucho más fuerte. El Papa Juan Pablo II, que fue el que entregó la revisión del código a la Iglesia en 1983, decía claramente que ahí era como un instrumento para facilitar la acción evangelizadora de la Iglesia. O sea que si había normas, que si había una serie de procedimientos que se presentaban a la Iglesia prácticamente como obligatorios, era precisamente para facilitar la comunión de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero que está dispersa por todo el universo, que está viviendo las situaciones concretas de todos los pueblos, necesita como unas normas universales que le permitan vivir una comunión fundamental. Es decir, como tener unos mismos criterios en la acción, como tener unas mismas líneas fundamentales de trabajo. Por eso nació el Código de Derecho Canónico. Ahora, precisamente ese código trata las leyes universales, o sea, aquello que es como el mínimo necesario para que haya una comunión fundamental en toda la Iglesia, en estos campos concretos. Pero en muchos puntos, dijo, se deja a las conferencias episcopales la reglamentación o la estipulación ya de unas normas concretas. Esas son las famosas normas complementarias. Eso quiere decir que no es que la conferencia episcopal vaya a legislar por encima del derecho canónico, sino a partir de lo que el derecho canónico le faculta para que pueda legislar y colocar unas normas claras a nivel del país. Exactamente. Por eso se habla de normas complementarias. O sea, son normas que a partir del derecho lo complementan, porque lo adecuan allí a las circunstancias reales, a las circunstancias de cada pueblo, de cada nación. El caso concreto nuestro de Colombia. ¿Qué ha pasado con esas normas? El Código de Derecho fue promulgado en 1983. Entonces, en las asambleas del 84, del 85, del 86, la Conferencia Episcopal legisló sobre muchas de estas normas, pero había una serie de vacíos, porque en muchos casos la conferencia había dicho, no nos parece conveniente en este momento legislar sobre este punto, y lo dejaba un poquito como vacío. Y en otras cosas, como eran cosas muy locales, muy parciales, también se veía que valía la pena de una revisión. Entonces, a partir de la reestructuración de la conferencia episcopal que hemos venido haciendo en estos años, pues se vio conveniente también revisar esas normas, ver dónde se podían verdaderamente llenar los vacíos que todavía se podían presentar, dónde había que hacer ciertas readaptaciones de lo que se había legislado en el 84 o en el 85, y hacer una visión unitaria de todas esas normas. Entonces se han organizado, se va a publicar un pequeño folleto con esas normas complementarias, como antes existía un folleto con la que se había legislado en el 84 y el 86. Y en ese folleto lo vamos a estructurar de acuerdo a los libros del Código de Derecho Canónico, para que se vea claramente cómo lo que nosotros presentamos aquí complementa el derecho, el Código Universal de Derecho Canónico. Obviamente son muchísimas esas normas y no pretendemos aquí leerlas ni que el señor arzobispo nos las cuente una por una. Son 46, no terminaríamos. Pero son referentes a temas de liturgia, de parroquia, de todo. Hay de todo. Hay cosas relativas, por ejemplo, a traje eclesiástico, cómo se deben vestir los curas
cómo nos debemos vestir los que somos. Así como estamos vestidos. Estamos muy elegantes, ¿no? Más apropiado. Sí, hay temas de toda clase, ¿no? Por ejemplo, sobre la formación de los diáconos permanentes, por ejemplo, sobre ciertas normas litúrgicas. Sí, son cosas como muy concretas, muy concretas, que por lo tanto pues no valdría la pena aquí ponernos a repasarlas porque no terminaríamos. En la plenaria de los obispos esas normas las van a leer, ellos las van a analizar, ¿las aprueban o cómo es el...? Hemos hecho un proceso interesante porque desde hace unos 6 meses, cuando tomamos conciencia de que teníamos que enfrentar esta problemática, todo el secretariado permanente del episcopado colombiano, es decir, los sacerdotes directores de los diferentes departamentos, empezaron la tarea de revisar todo lo que el derecho pedía que las conferencias episcopales complementaran. Empezaron la tarea también de cotejarlo con lo que había y ver cómo se podría proponer en este momento las normas. Eso se hizo también con la asesoría de un grupo de expertos en derecho canónico, expertos pastoralistas, para que ellos iluminaran la adecuación de estas normas al momento actual. Y en esta asamblea pues se ha presentado una especie de texto, iba a decir texto mártir, porque generalmente los textos que uno presenta termina todo diferente, queda solamente el punto final. Entonces lo llaman texto mártir. Texto mártir. Pero no, nosotros presentamos un texto ya bastante bien elaborado, que desafortunadamente no se pudo enviar con mucha anticipación a los obispos para que ellos lo estudiaran y trajeran, por lo tanto, ya como una visión muy clara de qué era lo que se iba a aprobar y pudieran, por lo tanto, traer más sugerencias, de pronto más oportunidades. Entonces, lo que se ha hecho es que se vota, hay 3 posibilidades de voto, como en el Concilio Vaticano II, que había un voto que era placet, o sea, estoy de acuerdo, lo apruebo, non placet, no me gusta, no lo apruebo, y un placet iuxta modum, es decir, me gusta, pero quisiera como que se reformara un poco, y entonces se le ha pedido a los señores obispos que cuando es placet iuxta modum, entreguen el modo, es decir, entreguen la sugerencia concreta de cómo cambiaría o se complementaría ese artículo. Y esto después de un pequeño debate. Como son 46 artículos y no tenemos demasiado tiempo, pues no podíamos hacer debates muy amplios, pero sí un pequeño debate como para tratar de precisar el alcance de la norma y de precisar, por lo tanto, si la norma como estaba expresada en el documento previo era adecuada o no, ¿no? Luego de esa aprobación, este documento se convierte en un documento aplicable a toda la Iglesia Católica, es decir, en Colombia. Esto significa que si alguno dice, no, es que mi estilo de hacer las cosas es así, uno tendría que decirle, mire, estas normas nos generan comunión, o sea, no es una cosa impositiva, sino más como usted lo presentaba, de poder sentirnos comunión. Y de una ayuda. Es una ayuda para, sí, como tú lo acabas de decir, es una ayuda para la comunión. Es decir, para que tengamos los mismos criterios, para que sepamos enfrentar las cosas como con la misma mentalidad, con la misma capacidad de juicio, ¿no? Que no nos disparemos cada uno por nuestro lado. Ahora, esto puede parecer como coartativo de la libertad, pero en realidad es una ayuda para la libertad. Porque cuando uno verdaderamente tiene una norma que le indica el camino, y un camino que ha sido aprobado por los obispos del país, que son personas que están permanentemente oteando la realidad y viviendo las experiencias de la realidad, pues lógicamente que uno tiene la certeza de que ahí hay algo que vale la pena seguir. Obviamente no se conoce el documento hasta que quede la aprobación, pero temas como tan sencillos, pero que hoy en día generan como tanta laraca algunas veces, y es la comunión. Algunos dicen hay que comulgar de rodillas, otros dicen no hay que comulgar en la mano, otros dicen no, ni de rodillas ni en la mano, sino en la boca, y entonces se ha generado como una confusión. No quiere decir que, no me atrevo a decir porque ni conozco el texto, pero hasta en esas cosas se tendría que formalizar lo que la Iglesia piensa para que no hayan como muchas voces
y se genere como una sensación de confusión. Sí, el ejemplo que tú pones es un ejemplo, por ejemplo, bien difícil de manejar, porque indudablemente la liturgia, más que ningún otro momento de la vida de la iglesia, tiene que ser momento de comunión. Por eso tiene que haber unas normas muy claras, muy precisas, y todos tenemos que vivirlas juntos. Por eso se dice, esto es de pie, esto de rodillas, esto sentados, etcétera, para que sea el individuo no sea como suelto, como por su lado, sino que verdaderamente se sienta metido dentro de una comunidad, y como comunidad entonces viva el momento que se está presentando. Entonces nos ponemos todos de pie para escuchar el Evangelio, con una actitud de respeto a la palabra que se proclama, y al mismo tiempo, como decía el libro del Éxodo respecto de la Pascua, que se comía de pie, como una actitud de estar listo, de estar dispuesto. Aquí estoy listo para salir, no solamente porque he escuchado el Evangelio, sino también a proclamar el Evangelio. O momentos intensos de adoración y de respeto profundo, como es el momento de la consagración. Ahora, desafortunadamente, después de la reforma del concilio, que vino un momento fuerte de catequesis, en que la gente entendía por qué se hacía así, por qué se hacía así, se dejó de dar un poco esa catequesis, y se ha ido creando una cierta anarquía de parte de los fieles en la vivencia de estas normas litúrgicas. Entonces hay algunos sentados, otros de pie, otros arrodillados. O sea, se ha perdido un poquito ese sentido de la asamblea como asamblea, que conformada por individuos, sin embargo, es un solo corazón, una sola alma, y vive la liturgia con una sola actitud, con una única actitud, que es una actitud profunda de comunión. Eso se ha ido perdiendo. Respecto de recibir la comunión, por ejemplo, entonces se puso opcional el que quisiera recibirla en la mano. Pero entre nosotros, desafortunadamente, nosotros somos tremendamente indisciplinados. Y nosotros los sacerdotes no hemos sido capaces de disciplinar a la gente en este caso. Tú vas, por ejemplo, a una Eucaristía en Alemania, y tú ves cómo toda la gente que pasa a comulgar, primero sale en orden de las filas, no es como aquí que sale todo el mundo corriendo y allá se arma un batiborrillo alrededor del sacerdote. No, allá sale todo el mundo. Y sobre todo para recibir la comunión en la mano es algo absolutamente perfecto. Ponen la mano como debe ser, reciben la comunión, se ponen al lado de la fila, toman la comunión, comulgan y ahí sí se retiran. En cambio aquí, por ejemplo, uno tiene que estar con los ojos abiertos cuando alguien le recibe la comunión en la mano, porque se van con la comunión en la mano y comulgan por allá al final a la salida del templo. En una oportunidad me tocó a mí prácticamente salir corriendo detrás de una señora: señora, comulgue, señora, usted ha recibido la hostia, por favor, comulgue, ¿no? Y además, desafortunadamente, sabemos que se presta para abusos, y abusos gravísimos. Por ejemplo, creo que hay gente que va aparentemente a comulgar para llevarse la hostia para ritos satánicos o cosas de ese estilo. Entonces, en Colombia la cosa no es nada fácil, ¿no? Tanto que muchas veces yo he estado tentado de decir, aquí todo el mundo comulga en la boca, porque recibir la comunión en la mano es todo un riesgo tremendo. Pero está la posibilidad de recibirla en la mano, y hay muchas personas que la reciben con mucha devoción y con todo respeto, y que lo hacen perfectamente. Ahora, últimamente, el Santo Padre ha dado la comunión a las personas de rodillas. Entonces, eso ha hecho que también muchas personas piensen que la manera más adecuada de recibirlo es de rodillas. ¿Qué pensar frente a eso? Lo ideal sería que hubiera una sola forma de recibir la comunión, para que no hubiera como esa falta de sintonía, ¿no? El uno de pie en la mano, el otro de pie en la boca, el otro de rodillas en la boca. Bueno, pero es tan difícil realmente, porque esas normas podrían entrar verdaderamente en vigencia si hay una verdadera formación acerca del sentido que tienen. ¿Qué sentido tiene recibir la comunión de rodillas? ¿Qué sentido tiene recibirla en la mano? ¿Qué sentido tiene recibirla en la boca? Por lo tanto, que las personas, si hacen una u otra, lo hagan conscientemente de por qué lo hacen así, y por lo tanto pudieran verdaderamente hacerlo de una manera que les sirva
en su relación con Dios y con los hermanos. Ese es un poquito nuestro gran problema. Yo pienso que en la medida en que nosotros seamos capaces de educar a los fieles, dándoles a entender el sentido de la norma y dándole a entender el sentido de la actitud o de la posición o del rito, pues en esa misma medida las cosas irían bien. Pero desafortunadamente no lo hacemos. Entonces la gente no sabe por qué así o por qué asá, no sabe por qué se pone de pie, no sabe por qué se arrodilla, no sabe por qué. Porque verdaderamente nosotros no hemos formado a la gente, no les hemos explicado el sentido profundo, sobre todo en el campo de la liturgia. Porque en el campo de la liturgia nosotros, más que en ningún otro campo, repito, tenemos que vivir la comunión al interior de la iglesia. Lo que nosotros celebramos aquí en Bogotá tiene que ser lo mismo que se celebra en Bucaramanga y en Ipiales y en Roma y en París y en San Petersburgo. Tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es la única iglesia de Cristo que celebra el memorial de la muerte y la resurrección del Señor. Entonces en eso tenemos que tener un solo corazón y una sola alma de una manera perfectamente clara. Y ese solo corazón y esa sola alma se expresa en vivir una cierta unidad en la celebración del rito. Haremos una pausa y seguiremos conversando con Monseñor Rubén Salazar. Excelencia, la visita, hablemos un poco de la visita a Límina, ese encuentro que tuvieron ustedes con el Santo Padre. ¿Cómo fue? Estupendo. Esa es la palabra, estupendo. Realmente el sentido que tiene la visita a Límina es el de estrechar la comunión entre los obispos del mundo entero con el Santo Padre y con la curia romana, que es como el organismo fundamental que tiene el Papa para el gobierno de la Iglesia. ¿Qué significa eso de visita ad limina? Ad limina es una palabra latina que no es fácil de traducir. Significaría algo así como a los puertos de los apóstoles, que en realidad el nombre completo es ad limina apostolorum, ¿no? Los obispos peregrinan a las tumbas de los apóstoles, pero hablar de tumbas es como hablar de muertos de un pasado, no, es allí donde los apóstoles sembraron la fe, donde los apóstoles pusieron los cimientos fundamentales de la Iglesia y que hoy están representados en el Papa como el sucesor de San Pedro. Entonces es una visita que los obispos del mundo entero hacen al Papa periódicamente. Hasta hace algún tiempo era cada 5 años, porque los obispos del mundo no eran tantos, porque el Papa estaba de pronto más joven y más ágil. Hoy en día, desde hace un tiempo, desde que Juan Pablo II empezó a enfermarse y ahora Benedicto XVI, que ya tiene 85 años, pues no puede tener una agenda demasiado cargada, es prácticamente cada 8 años. Nosotros habíamos ido en el 2004, ya cuando el Papa Juan Pablo II estaba muy malito, ya fue prácticamente en los últimos meses de la vida del Papa, y había sido una experiencia intensa pero como dolorosa, bien al constatar la enfermedad del Papa, la limitación fuerte en que estaba. Ahora fuimos a ver a Benedicto, era nuestro primer encuentro con el Papa Benedicto como grupo de obispos. Fue realmente estupendo. El Papa, a pesar de sus 85 años, tiene un carisma especialísimo de cercanía, de calidez, es decir, uno se siente inmediatamente con él como si lo tratara todos los días y como si hablara todos los días con él, se siente perfectamente cómodo y uno puede verdaderamente disfrutar de la presencia del Papa. Dentro del contexto de la visita tuvimos 2 encuentros con él. El primer encuentro fue por pequeños grupos. Como íbamos 6 provincias de Colombia, del centro y el oriente, y ahora en septiembre va a ir todo el occidente, que son 7 provincias, pues nos tocó a veces 2 provincias o a veces una sola. A nosotros los de Bogotá nos tocó con la provincia de Bucaramanga. Entonces éramos 12 obispos y tuvimos un diálogo de 1:30 con el Papa. Un diálogo interesantísimo porque cada uno de nosotros le iba presentando al Papa como una visión de la realidad que vivía especialmente en su diócesis y el Papa preguntaba, respondía. Es decir, uno se da cuenta de que el Papa tiene una lucidez impresionante,
que sigue con gran cuidado, con gran atención todo lo que se le dice y que con una gran agudeza pregunta como lo nuclear, lo fundamental para explicitarlo más y dice alguna palabra que verdaderamente ilumina. Fue un diálogo estupendo. Hora y media. Yo al final estaba cansado y yo lo veía él fresquísimo, yo ya con ganas de que se acabara la cosa, porque realmente hora y media uno fatiga un diálogo así tan intenso. En cambio, el Papa siguió absolutamente cada minuto, cada uno de lo que le dijo los obispos. Al despedirnos al final, uno se daba cuenta de que se acordaba exactamente como de dónde, cuál era como la problemática fundamental que había tratado, ¿no? Entonces, el encuentro con el Papa en ese pequeño grupo fue estupendo. Y luego tuvimos el encuentro de todo el grupo, que fue cuando nos dirigió el mensaje que a través de nosotros pues dirigía a toda la iglesia en Colombia y que va a dirigir también al grupo que va en septiembre. Y los dos mensajes unidos son como lo que el Papa verdaderamente nos quiere decir en este momento a nosotros los obispos colombianos. ¿Qué nos dijo el Papa? Nos dijo varias cosas muy importantes. En primer lugar, yo pienso que lo primero que nos dijo y que me alegró a mí inmensamente es cómo reconoce con gran alegría los esfuerzos que hemos hecho en la Conferencia Episcopal Colombiana para lograr un plan global de evangelización para Colombia. He sabido de todos los esfuerzos que ustedes han hecho en este campo y cómo lo han plasmado en un plan global, que aúna los corazones, que aúna criterios que les permite vivir más intensamente la comunión. Continúen poniendo en práctica el plan, sean cada vez más asiduos en lograr que aquello que se dijo en el plan se ponga en la práctica. O sea que fue un estímulo muy fuerte a todo el trabajo que nosotros hemos realizado en estos últimos años aquí en la conferencia. Luego nos dijo que él era consciente de que como en Colombia empezaban a proliferar otras confesiones religiosas, de tal manera que ya la Iglesia Católica no era como la voz cantante, sino que pues se veía la dispersión religiosa en el país. Y que, siguiendo a Aparecida, él era consciente de que la razón de que la gente se fuera de la Iglesia a estas nuevas denominaciones religiosas no era tanto de tipo dogmático, es decir, de lo que se cree, de la doctrina, sino que era más bien desde un punto de vista como relacional, desde un punto de vista como afectivo, es decir, era más como una búsqueda de un contacto más personal con las personas, etcétera, y entonces nos instaba a que nosotros también revisáramos la forma como estamos acercándonos a las personas, la forma como estamos llevando el Evangelio, la forma concreta como estamos haciendo que la gente viva la comunión eclesial. Un tercer punto también muy importante fue el de que no nos cansáramos de seguir adelante en el trabajo de la caridad, que siguiéramos atentos a todo aquello que en este momento pudiera estar como haciendo daño a la gente. Habló de los secuestrados, habló del conflicto armado, habló de la pobreza, habló de los marginados. Dijo, nosotros como iglesia tenemos que estar siempre firmes, acercándonos a los pobres, a los que sufren, a los que están pasando dificultades, porque esto es fundamentalmente continuar la presencia salvadora de Cristo durante su ministerio. Nosotros no lo hacemos, dijo casi textualmente, repito las palabras del Papa, nosotros no lo hacemos por cálculos políticos, sino porque es como hacer presente la caridad de Cristo, que es nuestra fuente y nuestra luz. Y luego también nos instó pues a que siguiéramos caminando por los senderos de la justicia y de la paz, etc. O sea que fue un mensaje sumamente, para nosotros, muy comprometedor. Estamos ansiosos del otro pedacito del mensaje que nos dará en septiembre. En ese encuentro, digamos, personal, como arzobispo de Bogotá, como presidente de la Conferencia Episcopal, ¿dijo algo? ¿Le dijo algo a usted? Pues como fue en el grupo, ¿no? Fue en el grupo. Él me preguntó sobre todo por el papel de las universidades en Bogotá, que él sabía que había varias universidades católicas, que entonces cómo las universidades estaban ayudando a los procesos de evangelización, las universidades católicas. Pero esa pregunta fue también la pregunta
sobre, en Bogotá en concreto, cómo estábamos nosotros como haciéndole frente a toda la problemática del crecimiento permanente y enorme de la población. Es decir, toda la problemática de la gente que llega a la ciudad y que por lo tanto tiene que recibir una atención especial desde el punto de vista pastoral. Excelencia, usted también tuvo un encuentro en este viaje con el Patriarcado de Moscú. ¿Podemos hablar un poquito de ese encuentro? Sí, claro. Hace unos 2 años vino aquí a Bogotá y pidieron un encuentro con la Conferencia Episcopal. Los atendimos Monseñor Córdoba, el secretario general, y yo, un delegado del Patriarcado ruso ortodoxo. Y pues nosotros los atendimos lo mejor que pudimos aquí en la Conferencia Episcopal. Estuvimos charlando con ellos unas 2 horas, fueron pues muy amables, etcétera, y nos invitaron a ir a Moscú, a Monseñor Córdoba y a mí. Yo tomé esa invitación un poquito como de cortesía, ¿no? Nunca me volvió a pasar por la cabeza que fuera a ser una realidad esa invitación. Pero de pronto insistieron. Acuérdense que los invitamos. ¿Cuándo vienen? Yo dije, dejemos aquí quieto. Otra vez, ¿cuándo vienen? Entonces ya me dio como pena realmente que no aceptáramos esa invitación. Y entonces aprovechamos la ida a Roma para la visita divina y nos fuimos unos días antes, como señor Córdoba, a Moscú y a San Petersburgo. Fue muy interesante porque para mí personalmente fue como una revelación de un mundo que yo no conocía absolutamente. No solamente el mundo ruso, que para nosotros no es tan conocido por dentro, todo el despegue económico de Rusia, que es impresionante. Yo les decía a alguien que lo que más me impactó es que Moscú y San Petersburgo son ciudades enormes. Moscú tiene 11,5 millones de habitantes y San Petersburgo tiene casi 5 millones de habitantes, pero uno no ve un graffiti, uno no ve un papel tirado en la calle, uno no ve un hueco en la calle, uno no ve un mendigo, uno no ve un policía, es decir, unas ciudades en un orden impresionante. Uno ve cómo funciona esto como por arte de magia, porque como te digo, no ve un policía. Yo no conocí a un policía ruso. Son ciudades que se mueven intensamente, con una muestra de riqueza impresionante. Los carros que uno ve en Moscú y en San Petersburgo son impresionantes. Yo nunca había visto, por ejemplo, los famosos Maybach alemanes, ¿no? Unos carrazos que pueden valer $1.200.000, unos carrazos que ni aquí en Colombia lógicamente no existen. Bueno, entonces hay una gran riqueza económica, y lógicamente que ellos atribuyen esa riqueza económica a la disciplina que puso Putin. Por lo tanto, la impresión que yo tuve es que para ellos Putin tiene una importancia fundamental. No lo consideran el estilo nuestro occidental de la democracia, no sé qué, no. No, ellos lo ven como un zar. Entonces el zar que los pone en orden, que los pone a marchar y que les da riqueza. Entonces, ahora empiezan protestas contra Putin, pero son protestas de grupos muy pequeños en comparación con todo el país. Y lo que más me llamó la atención, y que fue como la gran revelación para mí, fue indudablemente la fuerza que tiene la Iglesia Ortodoxa rusa. Yo creo que no hay un solo ruso católico. Los pocos católicos que hay en Rusia son o polacos, o ucranianos, o de otras partes. Porque el ruso tiene su Iglesia Ortodoxa en el corazón. Tanto pues que durante 70 años de represión, prácticamente de exterminio de la religión, no lograron acabar la religión. Por el contrario, en este momento hay un florecimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa impresionante. En el diálogo con el metropolita de Moscú, nos decía que en Moscú se están construyendo en este momento 200 parroquias y que en Rusia se están construyendo 800 monasterios. Y los monasterios, según lo que yo pude darme cuenta porque visitamos algunos de ellos, los monasterios son como el alma de la religión ortodoxa. Los sacerdotes que van a ser párrocos son sacerdotes casados con su familia, su esposa, sus hijos, pero los monjes son los sacerdotes célibes
que se dedican totalmente al servicio de la iglesia, y de ahí salen los obispos y los metropolitas. Por lo tanto, la fuerza misma, la fuerza más grande de la iglesia está en los monasterios, que son como lugares de peregrinación. Son unas verdaderas ciudadelas. Hay unos monasterios gigantescos, hasta con muralla que los envuelve. Por ejemplo, el Kremlin fue un monasterio en la Edad Media, ¿no? Que es una verdadera ciudadela con murallas. Lo mismo, hay varios monasterios con sus murallas, y dentro pues hay varias iglesias, hay casas para los monjes, hay casas para los peregrinos, hay toda una serie de servicios. Entonces, esos monasterios son como una fuente permanente de espiritualidad para Rusia. Y uno ve la gente muy piadosa, la ve casi excesivamente piadosa, ¿no? Muy pegada de los íconos, de besarlos, de adorarlos, básicamente porque les hacen genuflexión. Y, es decir, uno ve una religiosidad muy fuerte, muy fuerte, y por lo tanto uno ve que la fuerza de la iglesia rusa en Rusia es sumamente grande, sumamente grande. El metropolita, el patriarca, desafortunadamente no lo pudimos encontrar porque en esos días había ido a Chipre y se había enfermado, había tenido que regresar anticipadamente de su viaje a Chipre y no estaba todavía en condiciones de recibir. El patriarca ya está un poquito anciano y por lo tanto pues estaba enfermo y no pudimos verlo. Pero sí hablamos con el metropolita de Moscú, que es como el segundo a bordo en la iglesia rusa. Un hombre muy joven, 45 años, un hombre muy interesante, muy abierto, muy consciente de la fuerza que tiene la iglesia rusa. Una pregunta que a uno le surge es, no sé, da la impresión de que viven todavía como muy encerrados en sí mismos, ¿no? Como que no es una iglesia muy abierta a la problemática del mundo, como que no es una iglesia muy en diálogo con el mundo de hoy, con la cultura de hoy. Se protegen mucho. Se protegen como mucho, y por lo tanto yo no sé qué pasará cuando Rusia cada vez más vaya globalizándose culturalmente y por lo tanto cada vez más se pierda esa religiosidad espontánea que tienen los rusos y pase un poco por los males por los que estamos pasando en el occidente, que ya es una religiosidad cada vez menos fuerte en el interior y es más con los problemas de la secularización y con los problemas de la pérdida del sentido de Dios, etc. No sé qué pasará, pero en este momento la iglesia rusa está muy fuerte y teniendo una gran influencia en la construcción de Rusia, que está en un proceso de desarrollo impresionante. Excelencia, muchas gracias por compartir con nosotros y darnos este rato en el contexto de la asamblea. Creo que los cristovidentes, cada vez que tienen el encuentro con Monseñor Rubén Salazar, a través de nuestro pan de cada día del domingo y a través de estas oportunidades que Él nos da, también nos abre horizontes sobre nuestro papel en la iglesia y en el mundo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti muchas gracias y a todos ustedes, queridos cristovidentes. Queridos amigos, muchas cosas que pensar, ojalá que dialoguen en familia todo esto que hemos conversado con Monseñor Rubén Salazar. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.